Hola, ¿cómo están? Saludos para Fer Sánchez y Teca 1500. Me había quedado contarles una historia, algo que prometí hace unos meses pero que no cumplí, de dos hundimientos. Dos hundimientos separados por un largo periodo de tiempo, separados por 30 años. Y esos hundimientos no se produjeron en un conflicto, una guerra abierta, sino en el transcurso de operaciones que podríamos llamar operaciones policiales, operaciones de el control de la zona económica exclusiva argentina. Quizá lo más particular de estos hundimientos es que fueron protagonizados por el mismo buque, y ese buque no pertenece a la Armada Argentina. Estoy hablando del buque Prefecto Derbez. El buque fue construido en España por la empresa nacional Bazán, hoy Navantia, en astilleros de Galicia. Las características del Derbez, le damos un rápido repaso, son desplazamiento a plena carga 1050 toneladas, la eslora 67 metros, la motorización es por motores diésel, tiene dos motores Bazán MTU de 16 cilindros. Este buque se entregó en 1983 y entró en servicio efectivo con la Prefectura Naval en 1984. Su armamento original era un cañón Bofors 40-70 y dos ametralladoras. Si vemos sus características desde un punto de vista exclusivamente militar, nos damos cuenta que no son para nada extraordinarias o sobresalientes. Pero, debido al entorno que iba a operar, que es un entorno buscado de manera diaria por buques extranjeros, algunos de ellos infringiendo la ley, le iba a dar y le da al Derbez la posibilidad de utilizar ese armamento de manera casi diaria. Siempre se dice que las tareas que realiza hoy la Prefectura Naval son muy demandantes, pero en la década del 80 lo eran aún más, especialmente el control de pesca frente a las costas de la provincia de Santa Cruz, porque los buques ilegales tenían una casa segura mucho más grande para refugiarse. Tenían una zona económica exclusiva de Malvinas de 150 millas náuticas alrededor de las dos islas. Así estaban las cosas cuando el día 28 de mayo de 1986, a mediodía, el Derbez detecta un pesquero ilegal de bandera taiwanesa. Ese pesquero se llamaba el Chi Fu 6. Se efectúa una persecución, pero este pesquero se escapa. Se mete en esa casa segura de los usurpadores de Malvinas. A las 6 de la tarde, el Derbez detecta otro buque que estaba pescando de manera ilegal, también de bandera taiwanesa. Ese era el Chander 3. Se comienza una persecución en unas condiciones de baja visibilidad porque ya se hacía de noche y había niebla. Y a las 19 se empieza a hacer disparos. Una vez que los disparos de advertencia no cumplen con su función, digamos, el buque no se detiene porque el capitán decide ignorar todas esas advertencias, se comienza a disparar al casco. Entre las 19 y las 20, el Derbez le estuvo haciendo un número indeterminado de disparos a este taiwanés hasta que se pierde contacto, se pierde el contacto visual. A las 21:05 de la noche se detecta nuevamente el buque que estaba humeando. Originalmente se intentó remolcarlo, pero el capitán del Derbez se da cuenta que el buque está muy dañado y lo que hace es simplemente capturar a su tripulación, a su capitán, y transferirlos al guardacostas. Unas horas más tarde, el buque taiwanés se hunde. El hecho más importante fue que los disparos de 40 milímetros causaron 2 muertos y 6 heridos de diversa consideración. El hecho que hubiera muertos causó cierta repercusión mundial,
y una protesta del gobierno británico que acusó falsamente al buque de prefectura naval de estar operando dentro de la zona económica exclusiva de Malvinas. Evidentemente las intenciones no eran causar bajas, pero una bala de 40 milímetros, aún sin detonar, tiene cierta importancia y las esquirlas pueden causar daños graves y heridas evidentemente muy serias. Peguemos un salto de 5 años, vamos desde 1986 hasta el 15 de marzo del 91. Ese día el prefecto Derbez detecta y persigue a un buque potero, o sea un buque para la pesca de calamar de bandera taiwanesa. Ese buque era el Longwei 866. Y bueno, las mismas conductas piratescas cuando el buque que estaba pescando de manera ilegal dentro de la zona económica exclusiva se le pide que se detenga, lo que hace es apagar sus luces y acelerar al máximo sus motores intentando escapar. Luego de los procedimientos normales se empieza a disparar. Un impacto de 40 milímetros atraviesa el casco, la parte trasera de la popa, e inutiliza el motor. Cuando el Derbez llega a capturar ese buque y evacúa a su tripulación, se da cuenta, descubre, que también hay bajas. Hay un marinero de 17 años que ha fallecido a causa de los impactos. Y la verdad que fue una cosa lamentable, ¿no? Una muerte tan joven. Pero esas son a veces las consecuencias cuando uno trabaja para gente que no respeta la ley. Los años pasaron y quizá lo más importante de este periodo, ya finalizando la década del 90 y entrando en el siglo XXI, fue las dos modernizaciones a las que se vio sometido el Derbez. Una relativamente somera entre el año 2000 y 2002 y otra más extensiva entre el 2013 y 2015. De esta última modernización sabemos que se instalaron elementos de control de motor digitales, un nuevo radar, pero acá se retira el cañón de 40-70 por una disposición del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad se había creado en el año 2009 y la prefectura había pasado a la jurisdicción de ese ministerio. Entonces el Derbez se queda solamente con 2 ametralladoras de 12,7 por todo armamento. Ese fue el armamento que se le dejó ese año para enfrentarse a los piratas del Atlántico Sur. Y lo próximo es evidentemente el siguiente hundimiento. Un hecho en marzo del 2016 que tuvo una repercusión mundial porque ya estamos en la época de internet, en la época de las noticias instantáneas, y no vale la pena mucho entrar en detalles de ese hundimiento porque está filmado, documentado, todas las acciones de el pesquero chino en este caso. La oleada taiwanesa de los años 80 y 90 ha dado paso en el siglo XXI a una invasión de pesqueros ilegales, pero de la China continental. A finales del año pasado hubo una última modificación en el armamento del prefecto Derbez, y eso fue incorporar un cañón Oerlikon de 20 milímetros. Y con ese armamento, hasta el día de hoy, y no sabemos cuánto más, probablemente muchos años más, está patrullando el Atlántico Sur. Para finalizar, yo a los que no hayan visto les recomiendo los videos de Canal 13 en el que se ve la captura y los disparos que se hicieron sobre el buque chino en el año 2016, y les voy a dejar también un enlace de todas las capturas, de todas las acciones relevantes de este guardacostas entre el año 84 y el año 2010. Yo los veré después, les mando un abrazo.